Pues en esta mañana sí seguimos adelante, mis hermanos, y queremos así, ¿verdad?, entrar en este evangelio. Queremos concluir con este capítulo para que el siguiente domingo entremos, ¿verdad?, en el siguiente contexto de este capítulo 12, donde vamos a estar, ¿verdad?, en la cena que el Señor fue invitado por sus amistades, por estas amistades que estaban tan agradecidas, y nos vamos a gozar en ese capítulo porque también por la razón de que Jesús está allí. Pero hoy en esta mañana vamos a concluir con el capítulo 11. La vez pasada hablé con ustedes, ¿verdad?, que había algunas cosas que quería todavía tocar. Y este evangelio tuvo un propósito porque fue escrito. ¿Y para quién fue escrito este evangelio? Este evangelio fue escrito para los creyentes. Este evangelio fue escrito para que los creyentes conocieran a Jesús. Este evangelio fue escrito especialmente para los creyentes que somos nosotros. Y este evangelio nos va a enseñar a nosotros muchas cosas. La Biblia es muy profunda, no creo que la alcancemos nosotros a llegar hasta el final, porque es muy profundo. Es muy profundo que podemos nosotros estar toda la vida estudiando la palabra de Dios y nunca llegar a un fin, pero también al mismo tiempo puede ser tan sencillo que se le puede enseñar también a un niño también la palabra del Señor, y que puede ser tan clara también para un niño, así como puede ser también tan profunda para un adulto que no pueda comprenderla. En este capítulo, bendito sea el Señor, vamos a estar viendo aquí en este capítulo 11, hoy en esta mañana, y vamos a estar analizando algunos puntos muy importantes que vamos a ver aquí. Una de las cosas es que Jesús fue un maestro y sus discípulos lo miraron. Sus discípulos lo miraron y lo escucharon. Los libros no fueron usados en aquel tiempo. En aquel tiempo que Jesús enseñó. Jesús no enseñó a base de libros. Nosotros sí usamos la Biblia, la palabra del Señor. Los libros no fueron usados como hoy, que son los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos son los evangelios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y usted y yo sabemos que hay otros evangelios que quizás podemos oír de ellos. Esos no fueron considerados inspirados. Estos evangelios sí fueron considerados inspirados y son los que tenemos nosotros aquí. El tema iba a ser la enfermedad de Lázaro, como vamos a ver aquí hoy, que iba a resultar después en muerte. Que las hermanas que Jesús amó no iban a comprender, como el pueblo que estuvo con ellas no pudo comprender. ¿Por qué esto había pasado? Nos damos cuenta que las hermanas de Lázaro no comprendieron y el pueblo que acompañó a las hermanas de Lázaro en este dolor no comprendieron. Esto es común hoy, porque hay muchas cosas que nosotros podemos llegar a no comprender hoy, pero le damos gracias a Dios por la Biblia que nos ayuda a comprender estas cosas. La lección no iba a ser dada en un edificio, sino iba a ser dada aquí, con lo que resulta de la enfermedad. Jesús venció la muerte que resultó de la enfermedad de Lázaro. Jesús es el que venció la muerte. Esta enfermedad iba a llegar, hermanos, a resultar en muerte, como hoy en estos días también. Hay mucha gente que está en el hospital ahorita, en este momento, que ahorita estamos aquí nosotros, y está ahorita en sus últimos segundos. Esto nos afecta a nosotros cuando son nuestros familiares, y yo sé que ahorita quizás ninguno de nosotros estamos en ese lugar que nos afecta, porque gracias a Dios todavía nuestras familias están bien. Pero cuando es alguien que nosotros amamos, claro que sí nos va a afectar. Y claro que sí va a haber muchas cosas que quizás van a venir a nuestra mente. Pero ahorita por el caso, ahorita no nos afecta, hermanos, porque estamos aquí en este lugar y no hay nadie que está así en este caso, en este estado, como estuvo Lázaro. Pero Lázaro estaba enfermo y nadie sabía, ¿verdad?, lo que iba a pasar. Solo Cristo supo lo que iba a pasar. Y aquí es donde vamos a ver la lección. Vamos a ponernos en pie y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir así a
al capítulo 10 y vamos a leer aquí en el versículo 39. Y quiero empezar aquí porque aquí es donde empieza, yo creo, esta historia. Juan 10, versículo 39, y luego vamos a saltar en el versículo, vamos a ir al capítulo 11, al 3, hasta el 4, y luego después al 44, al 47, vamos a saltar, y luego después vamos a ir al 49, al 53, y no se preocupen, yo les voy a señalar dónde vamos a estar, porque van a ser varios saltos que vamos a hacer, saltos grandes, pero yo les voy a señalar dónde estamos. Y así leemos en el capítulo 10, versículo 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Ahora el capítulo 11, versículo 3 al 4. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El versículo 44 al 47. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunas de ellas fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. El versículo 49 al 53. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Amén. Podemos tomar nuestros asientos en esta mañana. Vamos a ver 3 puntos hoy en esta mañana, la lección que vamos a aprender de ello. Primero, la lección en plan conforme a Jesús, conforme a Jesús. Después vamos a ver la lección que no fue después comprendida conforme al pueblo. Y después el último punto, veremos la lección al pueblo después conforme al Sanedrín. Y esto nos vamos a hallar, es la primera lección, la vamos a hallar en el versículo 4. La segunda la vamos a hallar en el versículo 47. Y la tercera la vamos a hallar en el versículo 53. Todo basado en lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 4 dice: esta enfermedad no es para muerte. No como médico lo dijo Jesús. Porque si hubiera sido un médico, yo creo que lo hubiera hablado diferente. Aún lo habló mejor, con más autoridad, como Dios lo habló. Lo habló sabiendo que Él estaba en control de ello. Mas nosotros no íbamos a comprender al Señor. Es por naturaleza que nosotros no comprendamos estas cosas. A veces nos cuesta a nosotros comprender aún hasta nuestros prójimos, cuando a veces se quieren explicar, no los comprendemos a veces, no entendemos por qué lo dijeron. Y cuando vemos aquí este caso, Jesús no lo dijo como médico, porque Él no era médico. Tenemos que ver eso. Jesús no fue médico. Él no vino para ser médico. Él vino con un propósito y un plan, y nunca debemos olvidarnos de eso. Jesús no necesita ningún título para haber sido lo que Él fue. Y no le ayudamos en querer darle títulos que Él realmente no llevó.
pero sí le podemos dar un título aquí en este caso, y no es un título nomás superficial, porque lo fue, y eso es que Él fue Dios, Dios encarnado, Dios el Verbo que estaba delante de ellos. Y cuando dijo Él, esta enfermedad no es para muerte, algunos comentaristas dicen que Él le dijo así a sus discípulos que estaban ahí a su lado, ya que Él era el maestro y ellos eran los discípulos. Ellos querían saber aquí qué esto significaba, el significado de esto. El Señor les quiso asegurar a ellos algo que ellos no iban a comprender. No iban ellos a comprenderlo. Y los comentaristas han dicho que esto fue quizás, los llamó a un lado y les quiso consolar a ellos para que ellos no se preocuparan, ya que ellos estaban con Él en estos casos siempre, para que ellos pudieran ir con Él con esa confianza. Aquí vemos el Señor que no como médico lo dijo Él, y tampoco, no con incertidumbre tampoco lo dijo. No lo dijo tampoco con una incertidumbre. Esto lo dijo Él con una certeza segura que ellos no iban a comprender. Porque claro, yo y usted podemos ver esto y podemos decir, pero bueno, pastor, Él murió. Entonces aquí le hallamos un error. Él dijo que no iba a morir. Entonces por eso vemos nosotros que nosotros no pudimos comprender el significado que el Señor estaba, lo que el Señor estaba explicándoles a ellos. Él era el maestro, ellos eran los discípulos. No fue sin propósito. Esto es algo que los cristianos tenemos que siempre entender, los que leemos las Escrituras, que nada acontece nomás así sin un propósito. Todo tiene un plan por qué así acontece. Que Dios nos ayude en este mundo tan acelerado, ¿verdad?, que tenemos hoy. Andamos ocupados todos. Todos andamos ocupados. El mundo nos tiene muy ocupados a hoy. Todos, desde los niños hasta los adultos, nos tiene ocupados con ambiciones, y ambiciosos estamos a veces, aún los que estamos en las iglesias. Y con eso tenemos a veces en pensar que las cosas no tienen un propósito divino. Y cuando hablo de divino estoy hablando de Dios. Y esto no iba a ser así, esto no iba a ser algo que no iba a ser sin propósito, sino que iba a haber un propósito en ello que también les dijo a sus discípulos, y iba a ser para honrar al Hijo, como también para honrar al Padre en el mismo nivel. Acuérdense ustedes, los que hemos estado estudiando este evangelio, que Cristo siempre cuando enseñó, Él enseñó que Él y el Padre eran uno. Y nosotros hemos llegado a ver esto, que no era nomás uno en sentir en un mismo plano, en un mismo acuerdo, sino estamos hablando de la misma naturaleza, de la misma esencia. Jesús fue. Por eso nosotros rendimos a Él la adoración que le rendimos, no por ninguna otra razón. Adoramos al Señor porque Dios es celoso y Dios quiere que solamente a Él se le honre. Él es celoso con las honras y Él quiere que solamente las honras se las demos a Él. Y por esa razón le damos la honra a su Hijo, porque su Hijo nos enseña en su palabra que Él fue igual que Dios, Él era Dios. Entonces en este caso nosotros sabemos bien que Dios no es ofendido en este caso, porque ese es su Hijo por naturaleza y por esencia. Es único esto no es algo que se contribuye a todos, a los que estuvieron con Él y todo hombre que estuvo aquí. Esa honra no se le da a nadie, esa honra solamente se le da a Cristo, porque así es como nos enseña la Biblia. No fue sin propósito. Si pudiéramos nosotros a veces alejarnos de tanto ruido que hay en el mundo, de todas las ocupaciones que tendríamos, quizás pudiéramos nosotros hallar la respuesta, pero lamentablemente, verdad que no podemos, porque estamos muy ocupados. La lección en el plan conforme a Jesús, y así me atrevo a decirlo, conforme a Jesús, no menospreciando que Jesús fue menos, sino enalteciéndolo como Dios, que Él sabía lo que Él estaba hablando. Estamos resumiendo este capítulo, estamos terminándolo. En el versículo 47 nos damos cuenta, ¿verdad?, que hubo una pregunta
que hicieron estos hombres. Llegaron a un punto donde dijeron ellos, ¿qué haremos? Fue la pregunta, ¿qué haremos? Fue el tema de esa junta. ¿Qué vamos a hacer con lo que está aconteciendo aquí en este caso? No como hubieran sabido lo dijeron porque no sabían ya qué hacer con el caso, con lo que estaba pasando. La gente se estaba yendo y aquí muy fácilmente la Biblia nos lleva de la mano para mostrarnos a nosotros la piedra de tropiezo que había para esta nación. No justificándolo de que con esa piedra ellos son justificados ya. Pero usted fácilmente lo puede ver en el versículo 47, que aquí la pregunta se hace, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con este caso, con este hombre que anda haciendo una revolución en nuestra nación, anda cambiando a la gente a creer en él y los está vaciando nuestras sinagogas, las va a vaciar nuestro templo, va a llevarlos a otra doctrina? Este fue el celo de ellos de la ley y también nos demuestra también la ceguera que hubo en ellos también en la ley, porque ellos estaban muy aferrados a la ley y a las tradiciones, pero muchos comentaristas llegamos a ver esto de que ellos estaban también muy aferrados a sus tradiciones. Esto lo vamos a ver en el Evangelio de Mateo. En ese Evangelio ahí vemos todas las tradiciones que el Señor las pone por el piso para enaltecer la ley de Dios. Pero ellos quisieron enaltecer la tradición más que la ley. Entonces aquí vemos nosotros que ellos llegan a esto en el versículo 47 y está muy claro. Es una reunión, se reúnen estos líderes. ¿Qué haremos? Como hoy en este día muchos, ¿verdad? Se han reunido y yo creo que están ya muy avanzados en lo que van a planear en hacer en la Casa Blanca, con los asuntos que están pasando en el mundo, en nuestro tiempo hoy. A algunos no nos agrada, para algunos sí es un agrado de lo que van a hacer. Pero ellos llegan a esas juntas. Nosotros podemos llegar a juntas también en nuestros hogares cuando llegan dificultades en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer en este caso? ¿Se sienta los padres con los hijos o se sienta toda la familia juntos para reunirse en un plan y decir qué vamos a hacer ahora en este plan? Y alguien toma ese lugar. Alguien tiene que tomar ese lugar de dar la respuesta. Alguien, si no es papá es mamá, si no es mamá es papá, si no es alguien que va a tomar ese lugar para darnos la respuesta. Y en este caso aquí vamos a ver también a este hombre que se va a levantar y les va a dar la respuesta a estos hombres que estaban buscando. Eran 70 hombres que se reunían en el Sanedrín, 70 ancianos de diferentes ciudades y aldeas que ellos quizás también eran los principales de las sinagogas, que eran los que conocían la ley. Y en esas reuniones ellos se juntaban, ¿verdad?, para traer estos asuntos a la mesa, así como doctrinas o costumbres o casos que eran difíciles. Era un concilio, como hoy en día hay concilios en la iglesia cristiana, y se reúnen los pastores y a veces en esos casos, yo no he estado en uno, pero se reúnen ellos para hablar así las cosas que están aconteciendo en sus templos y tratar de llegar a las soluciones, ¿verdad?, que pueden ellos alcanzar. Así en este caso con este Sanedrín, tomamos el ejemplo de ellos, ¿verdad?, que ellos se reunían ahí, nosotros también seguimos ese ejemplo. Hoy en día se reúnen estos hombres, empiezan ellos a hablar estas situaciones, se les hace muy difícil. La Biblia nos enseña muy fácil que la piedra de tropiezo iba a ser estos hombres, sus tradiciones y lo que ellos creían para que este pueblo pudiera ser salvo. Si nosotros quitáramos esto de aquí, de este capítulo y de esto, de lo que había acontecido, este pueblo hubiera sido salvo. Este pueblo hubiera alcanzado la salvación y ahorita estuvieran adorando a Jesús. Como vemos ahora, hubieran ellos, hermanos, seguido las creencias de Jesús. Pero vemos nosotros muy bien claro aquí en este capítulo, en esta Biblia, que nos enseña que estos hombres, ¿verdad?, fueron piedras de tropiezo. Y no con certidumbre
de lo que iba a ser. Había una incertidumbre, había una inseguridad. ¿Qué haremos? Vemos multitudes ir tras este hombre que hace milagros. Y para acabarla, acaba de revivir a uno que tenía ya más de 3 días muerto. Eran ya 4 días. Estamos hablando ya, si nos ponemos a pensar, un cuerpo que ya, hermanos, la hermana de Lázaro dijo, oye, ya, ese cuerpo ya no puede vivir ya. Y Jesús, para él no fue imposible, él fue Dios, él pudo. Después de 3 días él tuvo el poder y nos deja otra lección allí a nosotros, que él es el único que nos puede dar vida. Si hay vida, él es el único que nos puede dar vida. Él dijo, yo soy la resurrección. Pero Marta no lo oyó muy bien. Yo soy la resurrección. Marta no lo oyó muy bien. El pueblo no lo comprendió muy bien. Porque si lo hubieran comprendido, hubiera sido diferente el caso. Pero aún así él hizo lo que estaba en el plan. Por eso yo creo mucho que si tenemos o no tenemos fe, Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Si tengo suficiente fe en creer que Dios me puede sanar, Dios me va a sanar. Si tengo fe y si no tengo fe. Si está en el plan de Dios de sanarme, Dios me va a sanar. Y si tengo mucha fe y no está en el plan de Dios y no quiere por alguna razón que Dios solamente lo sabe, si lo puedo decir así, de no sanarme, no me va a sanar porque no está en el plan de Dios. Es que lo que nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que es muy difícil, es de que Dios tiene un plan. Imagínense usted que nosotros queramos manipular a Dios con nuestras oraciones y moverlo a hacer lo que nosotros queremos. Yo creo que el mundo estuviera, perdón la expresión, patas para arriba. Porque nosotros no sabemos lo que pueda pasar con eso. Es que Dios tiene un plan. Y todo está, hermanos, en un plan donde Dios todo lo va a llevar a su plan, a la conclusión de lo que va a hacer. Si nosotros queremos entrar en ese plan, yo digo, y queremos manipular a Dios y hacer lo que Él haga, lo que nosotros queremos, lo primero que yo le pidiera hubiera sido dinero. Lo segundo es vivir hasta más de 100 años y saludable, que me pudiera ver yo como joven, de una edad de 30, de 32 años, con una energía de uno de 32, de 33 años. Claro que sí, porque si yo le puedo pedir a Dios y está en su voluntad, ¿por qué no? ¿Verdad? Yo le puedo pedir todo eso, pero si no está en su voluntad, lo que Dios quiera, me enseña a mí el Señor una lección allí. Es lo que Él quiere, no es lo que yo quiero. Aquí en este caso estuvo en el plan de Dios que Lázaro resucitara. Jesús no fue resucitando a gente, sino estuvo en el plan del Señor. Esta es otra cosa que la iglesia debemos de entender, que hoy muchos lobos hacen a la gente pensar así. Y tienen a gente viniendo con estas peticiones y quizás muchas de las veces estos hombres acusan a la gente de que no tienen suficiente fe. Si no leemos la Biblia, claro que sí, yo le voy a creer a ese hombre lo que me dijo. No tengo suficiente fe, me voy a la casa triste, me voy a la casa buscando la Biblia. Estos hombres casi normalmente dicen, vaya a leer la Biblia para agarrar más fe y venga para atrás cuando tenga fe. Y es más, demuestre su fe con una ofrenda y quizás Dios lo sane. Y luego de repente el diablo, ya que este es un ministerio del diablo, en esos casos así, como Él es un ángel de luz también, viene también como un ángel de luz trayendo un evangelio falso. Y en ese evangelio falso hay pura falsedad. Y nos admiramos de las cosas que Él hace. Por eso usted y yo tenemos que tener mucho cuidado en estos casos. Yo nunca pensé que había este peligro antes, pero cada vez que lo veo hay muchos lobos rapaces. La mayoría, podemos decirlo así, porque hay una insinceridad y hay un amor al dinero. Hay un amor al dinero en el hombre, y en estas instituciones muchas de las veces así es el caso. Y estos hombres se toman ventaja de estas cosas, y por eso la gente a veces es llevada a donde es llevada. Por eso nosotros tenemos que basarnos en lo que dicen las Escrituras, y no quitarle ni ponerle, dejarlo ahí. La palabra del Señor nos llevará a la verdad. Yo creo que Dios sana, si está en su plan.
Pero si no está en su plan, yo puedo orar, yo puedo ayunar, yo puedo hacer muchas cosas y Dios no lo va a sanar a usted. Si no está en el plan de Dios, como se decía antes, santos no van a poder. Pero si está en el plan de Dios, no necesitamos ni orar. Al día siguiente usted va a sanar y la gloria es para Dios, porque el plan es de Dios. El plan es de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. La lección que no fue después comprendida conforme al pueblo. Estos hombres dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con este hombre? ¿Qué haremos con Jesús? ¿Qué haremos con Él que hace milagros, que está haciendo estas cosas? Es que ellos pensaban en sus mentes que, ya como lo vimos en el Evangelio, ellos lo acusaban de tener un demonio, lo acusaban de que estaba enfermo, lo acusaban de que estaba fuera de su mente, lo acusaban de que él sanaba a la gente con un espíritu malo, porque esto era común en el tiempo de ellos, y ellos tenían mucho cuidado, los judíos tenían mucho cuidado en no contaminarse con otras clases de paganismo que había, tenían mucho cuidado, y también en otro caso también porque amaban ellos la fama y el reconocimiento que ellos tenían. Al final llegamos nosotros a ver que en el versículo 53 dice, a la conclusión de esto Juan nos enseña y dice, acordaron matarle. Eso es lo que Juan nos dice, porque fue la verdad, ¿verdad? Al final lo mataron. Al final el Señor lo mataron. Pero Él resucitó en el tercer día y se manifestó a sus discípulos. Cuando usted lee esto y usted va a la ley de Moisés que le dio a ellos, a los hebreos y a los judíos, uno de los mandamientos, ahí no sé cuál será, pero dice, no matarás. No matarás. En este caso, no matarás a tu prójimo. Y cuando vemos aquí, Jesús aún los llevó a otro nivel, más severo, si se puede decir así, porque les dijo, si tú ves a tu hermano con odio y deseas en tu corazón de matarlo, eso es pecado también. Fíjese hasta dónde nos lleva Jesús. Bendito sea el Señor. Cuando vemos aquí que Jesús dijo eso, todo el caso, esto está en el corazón, ¿verdad? Porque cuando vemos esto, todo está en el corazón, más que todo, en el corazón, que el corazón nos afecta, hermanos. Y el corazón también, la Biblia lo considera también como la mente, el corazón, los dos. Y hay que separarlos, pero los dos son iguales. Cuando la Biblia habla del corazón y habla del pensamiento, de la mente, es casi lo mismo, así es como lo veían ellos, los hebreos. Entonces, vamos viendo aquí que cuando dice el versículo 53, viendo en este capítulo, acordaron matarle, ellos estaban pecando ya. Aunque Jesús no hubiera sido el Hijo de Dios, digámoslo así, ellos estaban pecando, hermanos, porque iban a matar a un hombre inocente. Jesús no había hecho nada malo. Jesús estaba hablando lo que la ley enseñaba. Jesús les mostró y nos mostró a todos el mejor camino, que nos amemos. Y ahí vamos a poder cumplir la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Todo se resume en el amor. Yo creo que eso es lo mejor y es muy fácil. Es solamente amar. Si tú amas a tu hermano, las cosas van a cambiar. ¿Qué no hacemos por los que amamos, verdad? ¿Qué no hacemos por los que amamos? ¿Qué no vamos a hacer por ellos en una petición de ayuda que ellos nos pidan a los que amamos nosotros? ¿Quién vendrá a mente ahorita en su mente de usted a los que usted ama? Si ellos le pidieran un favor y usted puede dárselos. ¿Cuántas veces vamos a perdonar a esa gente que amamos? ¿Cuánta gente viene a su mente hoy que usted ama? ¿Quién es? Si peca esa persona contra usted, ¿cuántas veces usted no lo va a perdonar? ¿Cuántas veces? Pero ahora vamos a llevar a la mente a los que no amamos. ¿Cuántas veces vamos a ayudarlos a ellos? ¿Cuántas veces vamos a perdonarlos a ellos? Fijémonos bien en el contraste. Cuando nos acordamos de los que no nos pagaron, que no son los que amamos, como los que no están en la lista navideña nuestra, ¿verdad? Los que nos deben,
¿verdad? Los que se ven diferentes a nosotros. Jesús no hizo él una división. Jesús en el deseo de su corazón, su voluntad, lo que él quiso fue de que todos nos amáramos, todos. Él así nos ama. Él nos ama. Aquí vemos nosotros que ellos quebraron aquí, hermanos, una de las leyes de ellos, porque acordaron matarle. ¿Cómo podemos justificar todo esto? De que Jesús, lo único que podemos decir es que, bueno, si vamos a la ley, yo digo de lo que puedo yo acordarme, es decir que si lo mataron por ser un falso profeta, porque a los falsos profetas por ley podían matarse, pero Jesús no fue falso. Jesús no fue un falso profeta. Jesús no hizo nada con un origen diabólico. Él lo hizo todo guiado por su Padre. Siempre las Escrituras nos enseñan de que Jesús siempre les dijo que todo lo había hecho conforme a la voluntad de su Padre Celestial. Lo único que puede justificar este versículo 53 de esos hombres, de que no quebraron la ley, fue de que Jesús fue un falso profeta. Fue de que Jesús, como dice Deuteronomio, a los falsos profetas apedréenlos, si en una fallan, mátenlos. La ley estaba ahí segura para matar a un profeta. Pero si Jesús no hizo eso, Jesús fue un verdadero profeta, entonces ellos estaban en pecado. El versículo 47 nos demuestra la razón. ¿Qué dice? ¿Qué haremos? ¿Por qué? Nos ayuda con esa palabra, ¿por qué? La razón. El versículo 48 dice, si le dejamos así, todos creerán. Esa fue otra razón. Si este hombre todos lo siguen, van a vaciar nuestras sinagogas, las ofrendas no van a entrar a las sinagogas, las ayudas no van a entrar al templo, nuestra visión va a ser diferente, va a cambiar todo. Fíjense bien lo que ellos están haciendo aquí con el plan y que Dios así lo permitió, porque Dios nos enseña en los libros de los profetas que Dios iba a encelar a ese pueblo con una nación necia. Yo me gozo que yo soy parte de esa nación necia que Dios usó y que usa para encelar a este pueblo suyo. Dios les había hablado por un profeta en el Antiguo Testamento. Por eso nosotros esto no es difícil de poder comprenderlo, de que Dios iba a usar una nación necia donde lo iban a adorar. Él dijo, yo llamaré a un pueblo que no es mi pueblo, mi pueblo. Ese íbamos a ser nosotros. De diferentes naciones, de diferentes nacionalidades íbamos a todos a componer la nación de Dios. Y este pueblo, el plan iba a ser para encelarlos a ellos, para regresar al Señor. Es que Dios tiene un plan con ese pueblo. Todavía no se ha acabado el plan. Todavía Dios tiene un plan para redención para ellos. Al final lo podemos ver en Génesis cuando José, sus hermanos, lo trataron muy mal. Él dijo, todo esto fue para redundar para lo mejor. Lo que me pasó a mí fue para esto, para esta razón, para el bien de hoy, de este día. Y así Jesús lo va a hacer igual. Todo esto va a redundar un día, todo esto se va a resumir un día para la honra y la gloria del Señor. Y este pueblo un día va a regresar otra vez al Señor. Ese pueblo necesita nuestras oraciones, ese pueblo está también en necesidad de salvación porque se han alejado de Dios. Ellos se quieren justificar con sus obras, se quieren justificar con lo que ellos hacen. Por naturaleza así somos nosotros como hombres, nos justificamos. A veces podemos hablar con personas y se justifican con lo que ellos hacen, que no conocen la palabra del Señor. Estaba yo platicando con una amistad mía y le dije yo, porque tengo en mi corazón el plan de llevar la palabra de Dios, pero estoy esperando. Y quiero llevarlo también a donde no lo he llevado todavía, pero con cuidado, porque yo sé que hay peligro. Pero se tiene que llevar el Evangelio. Y
le dije a esta amistad, le dije yo, me gustaría un día, después de que platicamos, le dije yo, me gustaría un día, le dije yo, ahora me permites a mí, le dije, me gustaría a mí un día tener un estudio bíblico contigo. Esta amistad me dijo, bueno, dice, sí, está bien, dice, yo hago todo bueno, dice, yo no he hecho nada malo, dice, yo nunca he hecho nada malo, yo, como tú me ves, dice, yo no ando robando, yo tengo mi trabajo, yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo voy a misa. Digo, está bien, le dije yo, pero me gustaría, ¿verdad?, tener un día un estudio bíblico, ya que veo que tú también crees en Dios. Dios me ayudó, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo una vez le dijo así a los que estaban así a su alrededor y vio todos esos dioses? Y luego después llegó a un lugar donde dice, esta honra es para el Dios que no conocemos. Y después él fue a ellos y les dijo a ellos, esta es la Biblia. Les dijo a ellos, oh, veo que ustedes son personas que creen en este Dios desconocido y quisiera, ¿verdad?, hablarles a ustedes de ello. Y yo también así, dije yo, en ese momento vino así y le dije a esta amistad, le dije, me gustaría, ya que veo que tú eres una persona que crees en Dios, porque cuando él me invitó, ¿verdad?, a visitarlo, me pasó a su casa y pasé por su casa y hermanos, esto yo lo veo como algo como una confianza, porque no cualquiera va a pasar por su casa. Pero él me pasó por su casa, por su sala, me pasó por su cocina, me pasó por su lavadora para ir para allá atrás. Y cuando yo pasé ahí por su casa con esa amistad, empecé a ver ídolos, imágenes aquí. Y dije yo, ok, una imagen aquí, un ídolo acá. Dije yo, Señor, tú eres interesante. Y pasé por la cocina y otra imagen, una imagen grande ahí. Y luego pasé a la lavadora y otra imagen ahí, grande. Y yo me quedé admirado, hermanos, porque como Pedro a veces podemos ser, ¿verdad? Señor, yo nunca he comido yo eso. Él le dijo cuando el Señor le mostró una visión, le mostró toda clase de animal. Y Pedro le dijo, Señor, nunca ha entrado algo inmundo en mis labios para comer eso. El Señor le dijo al Señor, lo que yo he santificado, cómelo. Lo que yo santifico, mata y come. Y Pedro no pudo entender que Dios lo iba a llevar a la casa de Cornelio, este hombre que amaba a Dios, pero que estaba desviado de la salvación. Cuando yo veo eso, hermanos, yo digo, tú eres grande, Señor. Porque cuando Dios nos va a usar, hermanos. Y a veces nos va a llevar a lugares donde no queremos estar. Nos va a llevar con gentes que no queremos compartir. Nos va a llevar a veces, hermanos, a situaciones así. Pero si nosotros conocemos el Señor y el plan de Dios, cuando vamos al versículo 4 y podemos entender un poquito, aunque sea de esta lección, la lección es que todo es para la honra y la gloria del Hijo. Todo es para la honra y la gloria del Hijo. Mañana cuando usted Dios lo lleve a un lugar así, donde hay cosas que a usted no le agradan, música que a usted no le parece, gente que quizás no es así como usted es, usted no está ahí nomás para hablar y platicar con ellos y pasar un tiempo. Usted está ahí con un plan que Dios lo tiene a usted para hacer la luz que Jesús dijo que Él fue. Usted es la luz hoy, yo soy la luz hoy. Esa es la lección de este capítulo 11 aquí. Esta es la naturaleza que viene. No queremos ser como estos hombres que estaban ciegos en el versículo 53. ¿Qué haremos? Este es el hombre natural, este es el mundo, este es el que no sabe, este es el que no entiende, este es el que dice yo soy bueno, yo hago muchas buenas cosas, yo nunca he matado a nadie, yo pago los impuestos. Es que tenemos que entender, hermanos, si no conocemos el Evangelio, todos podemos decirlo así, todos somos buenos aquí y todos podemos ser salvos por lo bueno que hemos hecho nosotros. Pero en realidad, hermanos, el Evangelio verdadero no se trata de esa.
No se trata de esa clase de justificación. Se trata de que nosotros hallemos la justificación en el Señor Jesucristo. El viernes, con esto yo veo las sorpresas que veremos en el cielo de los que hayan recibido a Jesús como su único Salvador, que fueron hombres malvados, malos, como este Hitler, que aún hasta mató a miles de la nación de Dios, y que todos lo podemos condenar a ir al infierno si no recibió a Jesús como su Salvador. Pero si Dios se reveló en su vida de este hombre malvado, en lo último que él vivió, si fue en el plan de Dios, y Dios, no me admiro de que haya sido, y Dios le reveló a ese hombre malvado, se haya revelado Jesús ahí, y ese hombre se haya postrado y le haya pedido perdón y se haya arrepentido de verdad, no lo dudo que ese hombre vaya a estar en el cielo. No lo dudo, no lo dudo, porque la misericordia de Dios es muy grande en esos casos. Por eso, hermano, nadie tiene una excusa. No podemos decir yo no puedo por esta razón, yo no puedo por otra razón, sabiendo quién es Jesús. Es que esta justificación por la fe no se trata de nosotros, amados. Aquí nadie se agarra la gloria porque yo diezmo, porque yo ofrendo, porque yo participo, porque yo soy fiel, porque yo dirijo el coro, porque yo soy pastor. Aquí está en que con quien Dios se complace salvar. No es con los que nosotros queremos. Todo queda en Dios. Todo quedó en el Hijo. Aquí la lección en este capítulo 11, los que hemos leído la lección, la Biblia nos sigue enseñando que está en Dios, está en Dios. No son los que nosotros queremos, son los que Dios quiere. El versículo 4 dice, esta enfermedad no es para muerte. Jesús ya sabía. Hoy por naturaleza podemos ver que todo existe, lo mismo existe hoy en este día. El amor, los mensajes, textos, ¿verdad? Los textos, hoy en día esto exige. Ahora hemos avanzado con la tecnología, hoy tenemos los textos por el teléfono. Pero los mensajes se llevaban a veces antes por gente que iba de un lugar a otro lugar para llevar un mensaje, como en este caso cuando le llevaron la mala noticia a Jesús de que al que él amaba estaba enfermo. Ese fue el mensajero, ese fue el texto del mensaje. Y cuando Jesús supo, pues nosotros vemos cómo el Señor reaccionó. Este es el Jesús al que debemos de amar. Hoy en día hay dudas también, igual como hubo dudas allá. Hay dolor, hay fe, diferentes clases de fe. Queremos estar en la fe correcta, en la fe en Cristo Jesús. No queremos estar en la fe de todos los dioses y en todas esas cosas no nos ayudan, no somos paganos. Nosotros creemos en solo Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Él depositamos nuestra fe. Hoy en día lo mismo, hay discípulos de la tecnología, discípulos de diferentes clases de enseñanzas. Estos son los que aprenden, los que van aprendiendo, los que van... puede haber discípulos de diferentes, de construcción, de electricidad, de plomería. Eso se les puede llamar también discípulos que van a las escuelas para aprender. Las necesidades todavía están iguales. Hay enfermos y se necesitan las curaciones que se necesitan. Hay enfermedades como hubo también con Jesús. Hoy en día también hay enemistad todavía, y esto a veces puede surgir entre las familias. Dios nos guarde. Entre las familias puede haber enemistad, puede haber el odio, puede haber también la amistad. Esto por naturaleza lo podemos ver que hoy es lo mismo, ese es el contexto de hoy. El vestuario ha cambiado, pero todavía estas cosas siguen todavía igual. Y por naturaleza sabemos, amados hermanos, los que leemos la Biblia, que Jesús enseñó del infierno. Por eso creemos en el infierno. El que no cree en el infierno no cree en lo que dijo Jesús. Tenemos que creer lo que dijo Jesús. Jesús habló y señaló muy claro, hay un infierno, hay un lugar de castigo para el que no cree. Jesús aclaró todas estas cosas para que no andemos en la ignorancia. Entonces, el mundo no sabe, hermano. El mundo, si usted le habla del infierno, dice, ay no, ¿cómo puede ser Dios tan bueno y luego después tener un lugar de maldad? Porque no ha leído la lectura. Lea la lectura. El mundo no lo sabe esto. Nosotros no podemos basarnos en estas cosas.
de decir que no hay infierno. Jesús lo enseñó. Y Jesús enseñó también un poco del cielo. Enseñó que hay un lugar que Él va a preparar. Y Él lo dijo, Él lo enseñó. Enseñó del cielo y enseñó del infierno. Enseñó de una gloria y enseñó de un castigo. Jesús enseñó de estas cosas. Y por eso nosotros como cristianos, cuando Dios nos ilumina, sabemos que el final para un pecador que no tiene a Jesucristo, ¿qué es? Es el infierno. Es lo que queda ya. No quiero yo ir al infierno. Los que no pudieron escapar, pues lo siento mucho. ¿Qué puedo hacer por ellos? Por mis familiares, me puedo acordar de ¿qué puedo hacer por ellos? Nada. Pero yo puedo hacer algo por mí ahorita. Si el Señor me está iluminando, de no ir a ese lugar de tormento, de lugar de sufrimiento para toda la vida. Y el mejor escape fue para esta gente, es de que alguien viniera con el mensaje de decir, si tú haces ciertos rezos, sacamos esas almas de ahí. Fue la más grande mentira que se le dijo a esta iglesia. Y por eso miles se han creído de esa grande mentira. Y ahí andan rezando, dándole una esperanza a esa alma, haciendo la esperanza que solamente debe de ser Jesucristo. Hacen a un lado esa esperanza y engrandecen ellos sus oraciones. Ya no hay misericordia para esas almas que pasaron de esta vida sin aceptar a Jesucristo como su único Salvador. Es menester, es importante de que lo hagamos con un corazón sincero. Pero la iglesia tradicional así lo hizo y engañó a miles. Y miles y miles y miles y miles siguen siendo engañados. Las ofrendas siguen subiendo porque el Vaticano necesita dinero. Claro que sí, la iglesia necesita dinero. Aquí también necesitamos para el sostenimiento de este lugar donde venimos a escuchar la palabra del Señor. Los protestantes fue lo primero que vieron. Martín Lutero lo vio y Martín Lutero lo sacó y le dijo a la iglesia cuando él tuvo estas conferencias o vamos a decir estos asuntos con el Papa, que se le dio a él este protestante que nos representó a nosotros ahí delante de él, le dijo, enséñenme ustedes dónde está esto. Si ustedes me pueden convencer con las escrituras, yo obedeceré lo que ustedes dicen. Pero si no me pueden convencer ustedes, yo tengo que seguir lo que dice la palabra de Dios. Y ahí es donde nace el protestantismo, donde nacemos nosotros los protestantes. Y ahí es donde nosotros vemos aquí este caso de la enseñanza del cielo y del infierno. Oh, sí, esto es verdad. Jesús lo enseñó. Por naturaleza, si lo sabemos porque están las escrituras y lo creemos. Porque Jesús lo enseñó. Y si Jesús lo enseñó, lo vamos a creer nosotros. Y Jesús no nos dejó para dejarnos condenados y decir hay un infierno, ya no tenemos una esperanza, porque muchos podemos decir, bueno, dejó un infierno, ya quedamos sin esperanza. No, hermano, la esperanza está en Jesucristo. Como estuvo en Lázaro, la esperanza solamente cuando le dijo a su hermana, yo soy, le dijo a Marta, la resurrección y la vida. Después su hermana María fue y se postró a sus pies y también a ella le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ella también supo de esto también, para que ella también pudiera ver que el Señor era la resurrección y la vida. Y este es el Evangelio de Juan. Pero al final vemos nosotros aquí que en este capítulo este pueblo no iba a entender. El Sanedrín no lo entendió, el pueblo que estuvo con las hermanas en su dolor no lo comprendió, sus discípulos del Señor no lo comprendieron al Señor tampoco. Entonces, antes yo me preocupaba de ustedes, de que ustedes no me comprendieran a mí, y quería yo siempre a veces aclarar las cosas, y me preocupaba cuando a veces oía que algunos no me comprendieron en mi mensaje. Y me sentía yo muy mal en el principio cuando yo predicaba la palabra de Dios, porque decía, mis mensajes no están muy claros, y no tenía yo mucha experiencia, y decía yo me preocupo de que los hermanos no me comprenden, no me entienden. Pero ahora en este tiempo, hermanos, yo no me estoy preocupando por eso, porque si a Jesús no lo pudimos comprender con sus enseñanzas, que son muy sencillas, ¿cómo vamos a nosotros, verdad, a veces poder comprender a otras personas? Es que eso está en nosotros. Solo Dios es el único que puede abrir nuestras mentes para que podamos comprender su grandeza. Como dijo mi esposa,
que ella le da la gloria a Dios, porque ella no hallaba ninguna salvación en su vida, en el sentido de que había muchas cosas que estaban encima de nosotros. La droga, en mi caso, no en ella, en mi caso, la droga, el alcoholismo, las amistades, la música, esas cosas me tenían bien agarrados. Y cuando tiene a uno bien agarrado, hermano, tenía no agarrado mi estilo, sino mi corazón, para no abrirlo para Dios. Pero cuando Dios rompió eso, hermano, rompió eso en mi corazón, un día lo rompió, lo quebró. Y Dios me mostró que su Hijo es la salvación. Y cuando yo lo recibí, no recibía la religión, porque yo no estaba buscando una religiosidad. Yo estaba, hermanos, cuando yo vi este caso, yo lo pude entender que fue a Jesús, no a la religiosidad, fue a Jesús al que busqué, al que me dio la capacidad de buscarlo, porque no fui yo el que lo busqué. Él me abrió los ojos. En la droga, en el alcoholismo, en la música, en las amistades que estaba yo acostumbrado a estar entre ellos, Él es el que quebró esto. Si he llegado hasta esta fecha, me admiro de seguir con la devoción que tengo a Dios. Y me admiro porque es una obra que Dios ha hecho en mi vida. Me admiro de la obra que Dios ha hecho en mi vida. Porque si hubiera sido yo, amados, yo ya no estuviera aquí. Yo ya hubiera acabado ya con esto. Con los primeros problemas que hubieran llegado en mi vida, en el cristianismo, o con los primeros problemas que empecé a ver aquí en este lugar, en mi lugar de pastor, hubiera yo tirado la toalla ya. Y no le voy a decir que no lo he sentido, pero Dios viene después y me fortalece, me sustenta, me da paz. Y Él es el que me ayuda para seguir adelante. Él es el Señor, el que nos ha sostenido. Él es el que nos ha sostenido, no hemos sido nosotros. Cuando vemos a esta gente que está a veces allá afuera en el mundo, que están esclavos de la droga, de lo que la vida les pasó en sus vidas, Dios nos muestra su grandeza ahí también. Nos muestra dónde podemos estar nosotros. A veces, ya para terminar, no sé si ya está todo listo allá atrás. Está todo listo. Porque quiero también darle un tiempo también a ese... Sí, para que también podamos todos estar listos. No queremos ¿verdad?, avanzar mucho. Cuando a veces me doy una vueltecita en la bicicleta, me doy una vueltecita, me voy a hacer ejercicio, lo hago para hacer ejercicio y me voy a veces unas cuantas horas, me voy a dar una vuelta. A veces me voy aquí al río de Los Ángeles. Usted dirá, ¿cuál es el río de Los Ángeles? The Riverbed, que está aquí. Y cuando voy ahí a ese río de Los Ángeles, veo ahí a mucha gente desafortunadamente llevadas por la droga, hablando solos, sucios, viviendo en lugares donde yo quizás pudiera haber estado ahí, viviendo en un estado donde el enemigo los tiene a esa gente así. Yo digo, Señor, gracias te doy, Señor, valorizo lo que Dios ha hecho en mi vida. No sé si usted lo valoriza, pero yo lo valorizo cuando yo veo eso. Digo yo, gracias, Señor, porque yo fácilmente también pudiera haber sido uno de esos que están ahí. Y por eso no tengo yo palabras con que agradecerle al Señor, hermano. Yo no sé si usted tiene palabras, yo no tengo palabras cuando yo veo eso. Cuando Dios me salvó a mí, hermano, digo, wow, hasta las mejores personas que no están en drogas, que no están en esas cosas, solo es Dios. Hay mucha gente buena allá que todavía no entiende. Al menos de que sea Dios el que le revela a esa persona sigue caminando en su vida, pensando que todo está bien. Hasta que Dios un día le da un alto y dice, hasta aquí llegó. ¡Pum! Y le enseña el mensaje. Vamos a ponernos en pie hoy en esta mañana. Con concluimos este capítulo 11. Agradecidos. Yo estoy agradecido. Vamos en agradecimiento a darle gracias al Señor.
En agradecimiento vamos a darle gracias a Dios con esta oración, a darle gracias a Dios que Él nos abrió los ojos, nos iluminó, envió su Espíritu Santo a nosotros. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana, Señor, porque como estábamos viendo en la mañana, Señor, como dijo mi esposa, Señor, eres tú el que lo has hecho. Y la gloria es para ti, Señor, la gloria es para ti, no es para mí, no es con espada, no es con ejército, es con tu Espíritu, dice tu palabra, y nos has dado tu Espíritu, Señor. El gozo del Señor, mi fortaleza es, otra vez, tú eres el principal de todo esto, no somos nosotros. Pablo dijo, no es por obras para que nadie se vaya a jactar, nadie se pueda jactar, sino es por la fe en Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice tu palabra. Justificados somos de este crimen del pecado que hemos cometido, Señor. Gracias te damos, Señor. Todos hemos sido concebidos en pecado y conforme tu misericordia y tu gracia, tú nos has salvado, Señor. Gracias te damos, los que estamos aquí presentes, por la salvación que nos has mostrado, que nos has iluminado, Señor, y nos has, por tu Espíritu Santo, y por ese valiente que, Señor, predicó tu palabra también, que tú un día, Señor, nos vas a mostrar quién fue. Gracias te damos, Señor, por ello. Gracias te damos en este día por ello, por la salvación que nos has dado, Señor, por la vida eterna que nos has dado, por tu Espíritu Santo que nos has dado, porque tu voluntad así ha hecho porque nos amas, oh Dios. Oh Señor, hay muchas cosas que yo deseara tener, Señor, y no las tengo. Pero Señor, tú eres el que sabes todas las cosas. Gracias te doy por mis hermanos que están aquí presentes, apoyando este ministerio, apoyando por la fe que ellos tienen en Cristo Jesús. Gracias por ellos, gracias Señor por lo que tú has hecho en sus vidas. Bendícelos, guárdalos. A tus ovejas que son tuyas, cuídalas, Padre. Cuídalas, son tuyas, Padre. Son tus ovejas, no son mías, Señor, son tuyas. Que escuchen tu voz, que escuchen tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.